Esto de en Ecuador somos gente amable que duerme tranquila en medio de volcanes y creo que refleja muy bien nuestra forma de entender el peligro. Mientras no pase, no pasa nada. Y cuando pase, Exactamente. nos preocuparemos. Audio Jungle. Nuestro invitado del día de hoy es un empedernido luchador, activista por temas sociales, pero también muy crítico de estos retos que tenemos como humanidad a estas alturas en el 2024 y creo que es la persona con la que vale conversar de estos temas, de cómo vamos a vivir los próximos 5, 10, 15, 20 años más adelante. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación a distancia, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Bienvenidas, bienvenidos a Cracks Negocios y Networking. Soy Marlon Tandazo Palacio. Transmitimos desde Loja para el mundo y en esta oportunidad es muy grato recibir con nosotros al director de Investoria, Álvaro Andrade. Álvaro, qué gusto, hermano, tenerte por acá. Bienvenido. Marlon, mucho gusto, un gusto con todas las personas que nos están viendo en los diferentes horarios. Qué bueno poder conversar con ustedes. Es un gusto también para mí poder compartir algo del conocimiento que he podido generar durante este tiempo, conversarles sobre nuestra fundación llamada Investoria y también sobre el trabajo que realizamos. Chéverísimo, chéverísimo que estés aquí. Álvaro, te agradezco por haber aceptado esta invitación. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que auspicia este espacio, permitiendo que ustedes y nosotros nos encontremos para conversar de cultura digital, de espíritu emprendedor, de estas cuestiones que son trascendentales. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Info Loja y Visión Alien. Sus comentarios, por favor, acá abajito en la cajita correspondiente para más adelante generar esa interacción con nuestro invitado. Sin más, pues, mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Marlon, a pesar de los retos que tenemos en el país, que seguramente tú también los estás experimentando, pero avanzando con las cosas, proponiendo también acciones para ver cómo trabajar, no acostumbrarnos a esta realidad que estamos teniendo, poder subsistir con lo que podemos experimentar también, pero por sobre todo con las ganas también de motivarme, seguir trabajando en las cosas que me apasionan y poder motivar también a otras personas. Es para mí también un placer comentarles que seguido visito la ciudad de Loja por el trabajo mismo con UTPL, la amistad que tengo con Marlon y otros espacios en los que he podido colaborar. Entonces es para mí un placer poder estar en este espacio y bueno, con todas las personas de otras ciudades del mundo también que nos están viendo, qué bueno poder estar en contacto a través de este medio. Yo soy Álvaro Andrade, soy un joven todavía, tengo 34 años, trabajo en temas, como ya lo mencionaba Marlon, de desarrollo social, relacionados con la política pública, con el trabajo a nivel local, con la toma de decisiones, pero también con la participación ciudadana y el involucramiento ciudadano que debemos tener en los temas de política. Entendiendo también que la política va más allá de lo electoral y que involucra prácticamente todo en lo que vivimos en nuestro planeta, entre ellos el desarrollo sostenible, cómo promover también una inclusión de todas las personas sin dejar a nadie atrás y por otro lado también promoviendo investigación, promoviendo reflexiones acerca del contexto que tenemos, en especial y particular el caso que tenemos en Ecuador, tanto en política pública como en participación y diferentes acciones. Desde el 2021, junto con mi colega Carolina, fundamos nuestra organización, se llama Fundación Investoria, es una organización de la sociedad civil, que la catalogamos también como un centro de pensamiento donde desarrollamos proyectos sociales y también generamos investigación para una mejor toma de decisiones,
enmarcadas en 4 áreas: el desarrollo sostenible, género, gobierno abierto y ambiente, desde donde hemos podido desarrollar iniciativas vinculadas con las comunidades, con diferentes grupos prioritarios y también con tomadores de decisión a nivel local y a nivel nacional. Chévere, chévere, mi querido Álvaro. La pregunta que viene en este momento ya en el estribo casi de este 2024 que ha sido desafiante. Veía anteriormente en las redes sociales un comentario que me llamó muchísimo la atención de un buen amigo que decía, así como en la pandemia tuvimos una prueba de fuego con nuestro sistema sanitario. Este 2024 hemos tenido una prueba de fuego con nuestro sistema de sostenibilidad. Y quisiera empezar por esa parte de ahí, mi querido Álvaro, incendios forestales en varias provincias del Ecuador, poniendo complicado no solamente el tema de la agricultura, pues se desarrollaba en esos territorios, sino además la forma de vida de la gente que eh, pues de la tierra se mantiene, vive de la tierra, sino además de que este cambio climático por el que hemos pasado, porque estamos atravesando todavía, nos ha puesto a todos los ecuatorianos que dejar de ser una idea abstracta a golpear la puerta de nuestra casa y entró para quedarse 4, 8, 12 y hasta 14 horas sin luz, mi querido Álvaro. Sí, Marlon, este es un problema grave. Yo a lo que tú comentas le agregaría también el problema que hemos vivido en el Ecuador de la inseguridad del año pasado, con A más ver, fuerza. Como Investoria también trabajamos apoyando a gobiernos locales, principalmente en la costa, y fue un panorama fuerte el con el que terminamos el año, tanto en lo personal como en lo que estaba pasando en el país, porque desde mi rol, por ejemplo, de haberme involucrado con los gobiernos locales para apoyar sus planes de seguridad, era fuerte ver que tal vez al siguiente fin de semana que iba o la siguiente semana que iba, algún concejal o alguna persona tomada de decisiones ya no iba a estar, o lo mismo con quien nos llevaba en el transporte o cualquier tipo de estas personas que vivían en esos territorios, el miedo de tal vez no volverles a ver por la inseguridad que vivíamos en el Ecuador. Y a esto se suma lo que tú mencionas ahora, los apagones, que también los hemos vivido desde el año pasado, en este mismo contexto que te comento de la inseguridad. Trabajando con los GAT de la costa, pude tener una anécdota interesante, no positiva, pero sí interesante. Se nos fue la luz en cada reunión que teníamos. Visité cantones del Guayas en orden: Yaguachi, Milagro y Juján, y en los tres, Yaguachi, El Triunfo y Juján era donde estuve, y en los tres se nos iba la luz en un horario diferente. Básicamente una jornada sin luz durante toda la mañana, y es duro trabajar de entrada, más allá de la producción o el dinero que se pierde, también es duro trabajar y acostumbrarse a esos contextos en un territorio donde hay tanto calor, donde a veces no hay iluminación. Además, trabajar sin luz es complejo. Y a eso se suma lo que tú comentas ahora, los temas de afectaciones climáticas, que ya no son algo abstracto como lo han querido hacer ver varias personas, incluso líderes mundiales, sino que es algo que ya nos está afectando en el día a día. Por ejemplo, las sequías, los estiajes ya nos empezaron a pasar factura ahora con no tener luz. Hemos empezado a no tener agua también, seguramente en Loja lo están experimentando, en Quito hay sectores donde ya no hay agua toda la tarde. Y es algo que sí hay que resaltarlo, pasa por la crisis climática. No quisiera solo aterrizar en que es por la crisis climática, sino también por una falta de acción frente a esto. Y no acusando a un gobierno en específico, pero sí a los tomadores de decisión en general por no tomar en cuenta en su planificación la afectación climática que estamos viviendo. Hay un video que me gusta mucho compartir y que me aprovecho para compartirlo aquí. Es un video del profesor es de un profesor de Columbia, y nos comenta el estrés que le estamos generando al planeta. Él toma un globo azul, y va comentando cada estrés que le hacemos al planeta. Por ejemplo, sobrepoblación, contaminación por vehículos, contaminación por combustible, y le va aplastando a su globo hasta que en un punto el planeta también cede, porque cada presión que vamos haciendo sobre el planeta tiene sus consecuencias. No es un planeta con recursos
infinitos, como nos han enseñado, tal vez cuando estudiamos economía nos enseñan eso, los recursos finitos que tenemos. Y por otro lado, también tenemos que entender en el contexto o en el ambiente en el que vivimos. El planeta tiene cientos o millones de años y nosotros como sociedad, como civilización, como nos entendemos ahora, tal vez más de 10.000 años, no mucho más. Entonces, entender o pensar que el planeta va a seguir siendo constante a lo largo del tiempo no es lógico, porque como sociedad vivimos en una partecita de la historia del planeta donde han pasado ya catástrofes climáticas, han sucedido afectaciones como el área del hielo, la separación de continentes, y no estamos exentos a que esto pase. Entonces, el profesor Stockton, me parece que se llama, pero es un profesor de Columbia que les invito a ver en las charlas TED, comenta, John Rockstrom, perdón, y comenta que el planeta nos ha dado una tregua tal vez de 10.000 años, pero en una historia de millones de años, que básicamente no es nada, y en eso nos hemos desarrollado como humanidad. Pero pensar que el planeta va a mantenerse constante en sus temas climáticos es algo que no necesariamente es factible, porque la historia nos demuestra otra cosa. Y sobre eso deberíamos empezar a planificar. Además que ahora le estamos generando un estrés muy fuerte al planeta con todas las afectaciones que surgen desde la gran aceleración que se denomina esto, a este fenómeno que sucede en los años 50 desde la industrialización que tenemos a nivel global, afectamos de una manera más acelerada al planeta. El planeta también sufre estrés y lo estamos viendo ahora. Sequías, incendios, pero del otro lado del planeta también inundaciones. Conversaba tenemos una alianza con un medio de España que nos entrevista frecuentemente y nos comentaban cómo manejamos aquí temas de riesgos, por ejemplo, frente a las inundaciones que ellos están viviendo con todo el tema de Dana. Y es raro para nosotros entender eso cuando aquí no ha llovido nada, ver que ya se están inundando por lluvias eh, sumamente complejas que están experimentando, que de la nada se forma una aglomeración de nubes y llueve y se inundan las ciudades y tienen consecuencias catastróficas también. Entonces, es necesario ya empezar a tomar decisiones en función también a las afectaciones climáticas que el planeta está experimentando y que ya no son abstractas, son visibles y se afectan, entre otras cosas, también a nuestra economía. Te has mencionado una partecita que me parece curiosa de resaltar. Veíamos acá en Loja en los últimos 15 días que la capacidad instalada que tenemos, no solamente localmente, sino en el país, no pudo satisfacer la demanda para poder sofocar los incendios forestales. Entonces, tuvimos que acudir a ayuda extranjera para que vengan a auxiliarnos con las descargas de agua desde aviones, desde helicópteros, etcétera. Cuando, como tú bien lo dices, es un tema que ciertamente, claro, las cuestiones climáticas no se tiene como ser humano, pues, incidencia sobre eso, pero se puede gestionar los riesgos de alguna manera, ¿no es cierto? Se puede preparar, en fin. En función de esto, ¿qué es lo que tenemos, Álvaro? ¿Cuál es ahí tu lectura? Y justo conversando con este medio español que te comentaba, hacía referencia a una frase que seguramente tú también la conoces muy bien porque es una frase propia del Ecuador, y es esto de en Ecuador somos gente amable que duerme tranquila en medio de volcanes, y creo que refleja muy bien nuestra forma de entender el peligro. Mientras no pase, no pasa nada. Y cuando pase, Exactamente. nos preocuparemos. Pero ese es un problema grave que tenemos, Pasa porque nada. cuando Como en pasa la ya se pandemia, pierde. igualito. Igual que con la pandemia, igual que con el terremoto, igual que con varias cosas. Claro. Y es un problema grave porque cuando ya se pierden vidas es que entendemos la dificultad o el problema de no habernos anticipado. Y esta cultura de no anticiparnos a los problemas es grave, porque estar confiados en que ojalá no pase o porque somos buenos no va a pasar, es compleja, porque en la práctica eso es lo que vivimos. Y comentaba con este colega de España, porque, pues, claro, para ellos es nuevo esto de vivir tranquilos en medio de volcanes, pero básicamente así vivimos. Claro. Y luego nos preocupamos cuando sucede, pero lo de los incendios, por ejemplo, si bien es lamentable que haya personas que provoquen incendios, no deja de ser una realidad en el país que cada
fecha o cada año entre agosto y septiembre, ahora también hasta octubre, se generan incendios forestales, pero la preparación parece que seguimos sin estar listos para este tipo de eventos y cada vez son más fuertes incluso, porque lo que tú comentas en Loja, lo hemos vivido en Quito hace un par hace un mes, ni siquiera un par de meses, lo vivimos también de una manera muy lamentable y a nuestros ojos, porque en el caso de Quito fue el bosque urbano. Entonces, fue lamentable, pero aún así, Loja experimentó prácticamente la misma situación de Quito: no abastecerse con los recursos que tenemos, no estar preparados para un incendio y necesitar o esperar a que llegue la ayuda de fuera para ver cómo solventarlo, pero no tener una preparación para evitar que eso llegue a mayores. En el caso de Quito, se perdió básicamente una buena cantidad del bosque urbano de la zona metropolitana norte. En Loja también fue muy lamentable lo que llegó incluso hasta toda la parte de Cajas, hasta Azuay. Entonces, es grave lo que sucede. Pero a eso se suman también otros temas como los aluviones en La Gasca, los derrumbes en Alausí, las mismas sequías que tú como lujano debes conocerles mucho mejor, la historia que hemos vivido en Ecuador, que ha generado hasta olas de migración. Y es como no tener todavía la necesidad de pensar en la gestión de riesgos como algo clave a la hora de pensar en el día a día de la ciudadanía. Cuando mencionas este tema de la gestión de riesgos, el, la persona que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, dice, bueno, yo no soy ni alcalde ni prefecto, no tengo vela en ese entierro, básicamente. Lo único que puedo es quizás cada vez que hay una elección ir a rayar con mi voto el destino de los próximos 2 o 4 años. Desde la ciudadanía, qué es lo que has encontrado tú que se puede hacer, que ha dado resultado en esto de marcar una agenda también para que al sector político o a la clase política les emplace a regresar a ver a estos temas? Cuando compartimos temas de participación ciudadana, hay una lámina que siempre me gusta mostrar y es qué podemos hacer como ciudadanía, y lo resumo en tres cosas: liderar, participar y difundir. Son tres cosas, tres puntos muy simples, pero que pueden explicar muchas cosas. Si yo tengo la capacidad, los recursos o el conocimiento para liderar una iniciativa, puedo liderar y hacer que más gente se sume. Por ejemplo, generar una cultura de prevención, generar una cultura enfocada en la gestión de riesgos, promover iniciativas de reforestación o de cuidado de ecosistemas, liderándolas. Si tal vez no tengo la capacidad de liderar o de tener los recursos necesarios o el conocimiento adecuado para liderar algo, puedo participar. Tal vez me interesan los temas ambientales, me interesa el cuidado de los ecosistemas, me interesa generar una mejor cultura para anticiparme a posibles riesgos y amenazas. Puedo participar en iniciativas. Hay organizaciones de la sociedad civil que lideran iniciativas. Hay otras, como por ejemplo ahora la Universidad Central estuvo liderando un siembratón para reforestar la parte afectada por los incendios en Quito. Y hay personas que lo lideran, puedo sumarme y participar. Y si tal vez no tengo el tiempo para participar o liderar una iniciativa, también puedo difundirla. Ahora tenemos las redes sociales que nos hace, a un clic nos ponen al alcance de todo. Tal vez no tengo el tiempo, pero si hay un tema que me interesa, como este mismo Siembratón, lo comparto y tal vez hay más gente que esté interesada y no conocía de esa iniciativa. Entonces, mi rol es conectar iniciativas con personas. Y y siempre la idea también de promover acciones, incluso desde la comodidad de la casa, como hacen las propagandas también para comprar cosas, también las podemos hacer para cuidar al planeta, para cuidar también nuestra comunidad. Desde la comodidad de la casa se pueden hacer cosas como compartir iniciativas que son de interés para la sociedad, participar en iniciativas tal vez en un nivel más intermedio o liderarlas si es que tengo las capacidades y recursos para hacerlo. ¿Cómo encuentras tú la temperatura de de los líderes? Quiero decir, hablando de los líderes en su amplio espectro, dada la relación, la interacción que tienes tú tanto con la clase política cuanto con la parte de la ciudadanía, ¿cómo encuentras tú el termómetro? Hay liderazgos de todo. Entonces no te podría decir estamos mal liderados o bien liderados porque sería generalizar, pero sobre todo en la clase política hay una dificultad fuerte de
aspirar mucho a ganar, pero no a sostenerse o a hacer la gestión pública que se requiere. Y eso se va traduciendo luego a muchos otros espacios. Por ejemplo, ahora la iniciativa o la tendencia de ser influencer nos hace pensar en que tenemos que ganar seguidores, pero no pensar en que tengo que motivar a mis seguidores a que también eh, cambien su estilo de vida o sus hábitos, sino que voy a ganar seguidores. Y si gano seguidores haciendo tal vez algo contraproducente o algo tal vez más útil para la sociedad, no importa, con tal de ser influencer, con tal de tener una plataforma. Y si vamos escalando, eso también pasa en la política. Con tal de ganar, ofrezco lo que sea, porque lo que me interesa es ganar, no hacer una gestión. Y nos hemos acostumbrado a esto, al ganar, al posicionarme y pensar que ese es el fin, pero ese recién es el inicio para hacer una gestión adicional. Y ahí nuevamente, tal vez volviendo a algo más coloquial, nos olvidamos de esta frase muy conocida en Spider-Man, por ejemplo, del gran poder conlleva la gran responsabilidad. Los influencers, los políticos, los tomadores de decisión, los líderes y lideresas juveniles, en general cualquier tipo de liderazgo, siento que la tendencia en un mundo más acelerado es olvidarse que el primer paso es ganar influencia. Luego tengo que usar esa influencia para algo. Y nos estamos olvidando del para qué voy a usar la influencia. Estamos buscando solo influir o solo ganar posicionamiento, pero no para qué quiero ganar ese posicionamiento. Y ese es un reto que tenemos en todos los niveles. Cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de activistas, cuando hablamos de políticos, cuando hablamos incluso de redes sociales, nos están faltando esos liderazgos que motiven a hacer algo diferente. Que sí los hay, y es importante resaltarlo, no todos los liderazgos están mal, pero se está volviendo una tendencia querer solo ganar influencia y no ganar liderazgo para motivar o generar algún cambio. Esto me parece súper, súper heavy lo que cuentas, Álvaro, porque hace unas semanas atrás veía en, bueno, no veo noticias, ni hace rato que no veo un programa de noticias completo, pero veía en un corto de una entrevista que aparecía en Twitter, en alguna cosa de estas, o X, eh, de un tipo, aparentemente taxista, eh, que lo entrevistaban y decía, yo vine y prendí un fósforo y prendí el bosque. O sea, yo lo hice, más o menos. Sí, pido disculpas, lo siento, disculparán nomás. O sea, digo, chuta, ¿cómo puede ser posible de que una persona así nos haga la casita? Entonces conversaba con otro amigo sobre esto y dice, uno a veces puede ningunear a las moscas o a los zancuditos estos cuando uno va a las tierras tropicales, pero si te metes a dormir y si dentro del toldo entra un mosquito de esos, a ver si una golondrina no hace verano. Sí, y ese es el reto, porque tenemos liderazgos positivos y es bueno, pero una mala acción puede tener consecuencias graves. Y a veces hasta lo hacen por chiste, sobre todo los incendios, lo hacen por quedar bien, por ser tendencia, por ser noticia, y luego nos generan el daño que nos generan. Y se vuelve algo complejo porque tampoco es fácil cuantificar aquí el daño que se genera, pero es amplio el daño que se hace. De entrada, perdemos un paisaje sumamente valioso, se pierde el ecosistema, se pierde un espacio de generación de oxígeno, se genera CO2, se genera contaminación. No sé cómo lo vivieron en Loja ciudad con el incendio que lo experimentaron, pero en Quito, al ser el incendio en la ciudad, 3 días se respiraba carbón, básicamente. Y a eso se Igualito. suma también el respirar diésel por los generadores, entonces la afectación va más allá de lo económico, va más allá de únicamente el paisaje, es una afectación ambiental y a la salud. Entonces hay que tomar en cuenta que ese pequeño daño, esa pequeña broma que tal vez para alguna persona fue, la afectación puede ser sumamente amplia y las consecuencias también deberían ser fuertes para evitar que esto suceda. Ahora, ampliando quizás un poquito más el Zoom, tú mencionabas también lo ocurrido en España, en fin, en otros lugares hemos visto que esto del cambio climático, pues ya una vez que nos tocó la puerta a nosotros en Ecuador, ya regresamos a ver.
Y ahí mencionaba nuevamente lo que decía Juan Pablo Espinosa de, de Kruger, eh, que posiblemente la nueva tendencia, así como la pandemia nos anticipó la digitalización, quizás esta transición nos anticipe pensar en sostenibilidad, pensar en los empleos relacionados a sostenibilidad, a pensar en acciones de sostenibilidad. Es decir, va a haber un cambio en el consumo, tal vez un cambio en la cultura de convivencia también. Yo todavía tengo un reparo sobre eso, porque como tú comentabas, ya vivimos una pandemia que nos obligó a repensar cómo actuamos en el planeta y no sé si aprendimos tanto. Y esa es la duda que tengo, sin caer necesariamente en todo el pesimismo, pero sí nos ha costado aprender y nos cuesta todavía todavía nos cuesta aprender de los fenómenos que experimentamos. Porque recordarás seguramente en la pandemia eh, comentaban que el encierro generó, por ejemplo, que se mejoren los niveles de contaminación en los mares y lo veíamos como algo positivo. Pero de ahí a acá no sé qué tanto esfuerzo hayamos hecho por que eso se mantenga. En la pandemia hablábamos también de lo importante que es la salud mental. No sé qué tanto se ha hecho como país, por ejemplo, para hablar de estos temas. Y lo mismo con el cuidado de los ecosistemas o de la fauna urbana para tener al menos a dónde salir a respirar un rato cuando vivimos un encierro. Y eso se hablaba ya en el 2020. Han pasado 4 años y seguimos hablando del tema climático y las afectaciones. No tanto como hemos mejorado en tantas cosas. Seguramente sí hemos tenido aprendizajes, pero no del todo. De hecho, el mismo uso de mascarillas cuando estamos enfermos se ha reducido al máximo. Casi no se ve a alguien que, ahora que hay la época de gripes y así, que use mascarilla. Son pocas personas las que siguen teniendo esa cultura que nos generó la pandemia. Entonces, el nivel de aprendizaje que estamos teniendo como sociedad también es un reto, porque siempre hablamos desde este lado más tal vez romántico de las crisis surgen los aprendizajes, pero también tenemos que ver hasta qué punto aprendemos y dónde seguimos en lo mismo, porque también somos personas o somos seres de hábitos y tenemos hábitos muy arraigados, incluso una cultura muy arraigada, como que un fenómeno tal vez que nos afecte 6 meses, un año no nos cambia toda esa cultura. Nos deja algún aprendizaje, pero no necesariamente toda la cultura. Y eso hay que pensarlo, porque si, no, si solo lo vemos desde el lado más únicamente positivo, vamos a dejar de lado cosas que tenemos que seguir siendo críticos para aprender, sobre todo nuestros cambios de hábitos y consumo, de hábitos de producción y consumo que tú mencionas. Porque por un momento sí, dejamos de consumir, pero luego viene el efecto rebote si no lo tomamos en cuenta de manera adecuada. Y con esto que estamos experimentando ahora, hay que tomarlo en cuenta porque no sé si realmente hemos aprendido lo importante que son los recursos y por otro lado si hemos aprendido a tener un consumo más eficiente, porque a diferencia tal vez del 2008, 2009, que había apagones, ahora tenemos apagones pero con privilegio, digamos, porque tenemos capacidad en algunos casos de vivir en zonas donde hay generadores. Entonces, mi estilo de vida no se ve afectado hasta que escasee el diésel, por ejemplo, hasta que ya cueste realmente comprar el combustible. Pero mientras eso no pase, es fácil para mí consumir la misma energía que consumo porque la fuente de generación es otra. Pero la desigualdad que se genera, por ejemplo, ni siquiera entre diferentes zonas territoriales, sino entre quien vive en una casa y tal vez le cuesta mucho comprar un generador para toda la casa frente a quien vive en un edificio y el edificio puede acceder en su conjunto a un generador. Entonces, esa diferencia entre alguien que puede tener luz 20 de las 24 horas frente a alguien que puede tener luz 8 de las 24 horas es fuerte y eso genera un cambio de productividad, de hábitos de consumo, pero que no se ha quedado en todas las personas, se queda en quien experimenta la escasez o quien experimenta la necesidad, pero no es que lo estemos viviendo de manera igual todas las personas en el país. Eso, esto último es también súper heavy, porque estaba justamente con un amiguito de mi hijo que está en el colegio, que le contaba, dice.
chuta, otra vez cambio de horario de apagón. ¿Y ahora cómo será de hacer? Preguntábamos. Entonces él decía, yo dice, voy de visita donde mis primos. Entonces, a veces el deber de matemáticas empiezo en San Sebastián, donde vive mi tía, pero ya el deber que de historia ya me toca terminarse en el valle, porque ya toca recorrer como las casas, ¿no? O sea, esto que dices tú, ciertamente, ¿no? Sí hay como estas brechas en cuanto no se ve afectado el estilo de vida, ciertamente no te toca, pero cuando ya el estilo de vida se ve afectado, entonces ahí sí uno empieza como también a reflexionar sobre esta cuestión y qué puedo hacer para que esto se pueda remediar. Sí, efectivamente. Y ahí es donde se genera la cuestión de si aprendemos o no. Porque sí, o sea, ahora la solución no es tal vez tener un consumo más eficiente, la solución es comprar el generador. Y esa es una muestra también de qué retos tenemos como sociedad, que no quiero caer tampoco en el pesimismo de estamos eh, mal o somos un desastre de sociedad, pero sí tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo, no estamos haciendo bien. Y parte de eso es no tener esta, primero, solidaridad con las personas que tal vez no están experimentando la misma situación que nosotros, pero por otro lado también cuando empiezo a sentir la necesidad de cambiar mis hábitos. Solo lo empiezo a sentir cuando escasea algo. Cuando yo puedo tener el servicio, no pienso en optimizar el consumo, sino más bien en usarlo al máximo porque ahora tengo luz. Y eso hay que pensar. Y tenemos que pensarlo como humanidad, porque ahora es Ecuador, pero posiblemente es una muestra de lo que se podría vivir a futuro en diferentes zonas del mundo. Nuevamente voy a ser incisivo sobre esto último que dices, porque aparentemente, claro, aparentemente digo, si se puede cubrir esa brecha con generadores o con los plantas o sistemas solares que ahora hay ya mucho más difundidos. Sin embargo, a la gente que vivía de la tierra, que está experimentando la sequía, que ya el canal de riego no le abastece, que de pronto dedicar la vida al campo ya no le rinde, ni para su familia, peor para las generaciones que vienen. Entonces, quizás veremos más gente queriendo cruzar el Darién, quizás tendremos nosotros, estoy hablando territorialmente, eh, olas también de migración. eh, con necesidades, quizás como las que hemos vivido anteriormente, y eso hará de que nos volvamos otra sociedad, ¿no? Otra sociedad. Quiero decir, eh, anteriormente, en una de las últimas crisis migratorias a principios del siglo, 99, 2000, 2001, el tema de la dolarización, feriado bancario, mucha gente migró a España, a Estados Unidos, Italia, finalmente las familias disfuncionales, ¿no? Los muchachos que se quedaban con los abuelos, con un vecino, etcétera, y que crecieron solos. Entonces, hay un cambio también en la sociedad y no sé si de eso estamos conscientes de todo lo que este problema puede acarrear y toca la vida de las generaciones. Ese es otro punto, porque cada afectación tiene sus externalidades que a veces las dejamos de lado hasta que ya vemos la afectación que puede haber. El caso que tú pones de la migración que hubo a raíz de la dolarización es una muestra, porque tal vez fueron de las primeras generaciones que crecieron sin esta figura del hogar más tradicional que conocemos y sin una preparación tampoco, sino que fue algo forzoso que se fue dando y se generaron algunas complicaciones y esas personas son las que ahora son las adultas, las tomadoras de decisión y vienen de contextos complejos que quizá también porque estábamos en un contexto en el que no hablábamos de estos temas más personales, no los veíamos, pero se ven reflejados también en la forma de actuar que tienen ahora.
Y lo que experimentamos también en la actualidad con posibles nuevas migraciones en masa que se están experimentando en Ecuador implicaría algo similar, nuevos hogares que se ven afectados, familias que también se separan, jóvenes que están saliendo a buscar oportunidades en otros lugares, aún con los riesgos que existen, y pensando también que hay mejores oportunidades fuera porque no se están generando las oportunidades adecuadas dentro. Entonces, es complejo. Siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo que se puede, en lo que se pueda aportar, pero es importante también no dejar de lado esto como que fuera una realidad que no existe, porque no se puede invisibilizar lo que realmente también está pasando en el Ecuador y entre estas cosas es la migración. Y los ninis de por medio, o sea, ya a lo que tú has mencionado, no solamente no tengo luz, sino que a clases virtuales por cuestiones de X, Y, Z razones. ¿Y cómo me conecto si en mi casa solo hay una computadora para cuatro gentes? O desde el celular toca compartir entre algunas personas para tener acceso. em, y las oportunidades parece que se fuesen como achicando, ¿no? Como achicando y termina siendo un calvo de cultivo para otros fines, mi querido Álvaro. Y eso también es parte del fenómeno que ahora estamos experimentando de la violencia. Mucho se ha hablado. El principal foco de reclutamiento de las bandas son los jóvenes y jóvenes que no tienen actividades para recreación, para usar su tiempo libre y que en otros casos tampoco tienen un núcleo o un grupo con quien trabajar, no solo familiar, sino también una comunidad en la que apoyarse. Y estos son los principales focos de reclutamiento, principalmente en la costa, pero a nivel nacional está pasando, porque encuentran su núcleo dentro de una banda, encuentran a su familia dentro de una banda de delincuencia organizada o encuentran a la comunidad que les entiende dentro de estos grupos. Y se ve reflejado también en la ola de violencia que estamos experimentando, porque ya se ve en otro tipo de actos. Tal vez antes sucedía solo bueno, no solo porque también es importante, pero en temas tal vez como de mayor violencia intrafamiliar, mayor afectación por alcoholismo en caso de jóvenes o afectaciones por consumo de sustancias, pero ahora también se suma el ingreso a bandas delincuenciales por encontrar ahí el núcleo que están buscando para tener una comunidad o una familia. Entonces, es importante porque no solo pasa por la pobreza, no solo pasa por el desempleo, también pasa porque el planeta no genera lo suficiente, no abastece o no se abastece para facilitar la producción. Dentro de eso, la agricultura, el uso de suelo, la exposición que puede haber a riesgos. Esto hace que las familias migren, busquen otras oportunidades y también salgan de sus territorios. Tal vez no hablando de zonas tan complejas como puede pasar en la costa. Cerca de Quito hay un cantón que se llama Malchinguí. Ahí la población se moviliza, los hombres adultos sobre todo, todos los días de Malchinguí a Cayambe a trabajar. Regresan a las 6 de la tarde. Si bien ahí no suceden temas como delincuencia organizada, como grupos terroristas o algo por el estilo, sí ocurren afectaciones como la violencia intrafamiliar o el alcoholismo, porque son núcleos también que se van separando y llegan tal vez, como son principalmente los hombres quienes migran internamente, llegan cansados, se genera una violencia intrafamiliar, se generan afectaciones. Las niñas y niños ven esta violencia y se genera también una ruptura de esa comunidad que tienen. Entonces, es importante también entender cómo vamos adaptándonos de la mejor manera posible a los cambios globales que existen, pero no siempre tenemos la capacidad de dar la mejor respuesta y se ven afectaciones también que se experimentan. Antes de ir al último bloque, mi querido Álvaro, y que nos visite el apagón, em, ¿cómo estamos en sostenibilidad comparados con el 2020? Bueno, para serte sincero, es un tema que ya no lo hablamos mucho. Es parecido a esto de mi mamá dijo que ya no hablemos de eso, porque se ha vuelto un reto llegar al 2030 con un compromiso que Ecuador lo adquirió además como política pública. Por un lado, podría decir que se puede justificar porque han pasado tantas cosas. Es esto de han pasado, quise cumplir mi meta, pero han pasado cositas.
Más o menos es así en el Ecuador. Es como ha pasado una pandemia global, tenemos la inseguridad, tenemos los temas de desempleo, se suma a eso los malos gobiernos que nos acarrean también en todo nivel y además ahora la inseguridad y la energía. Entonces, abordar un tema más amplio que es el desarrollo sostenible, tal vez en muchos casos invisible también para las personas, no es la prioridad y se ve reflejado en el país. Desafortunadamente, más allá de la Agenda 2030, las temáticas que se están quedando por fuera son las que no se están, las que se está de las que se está dejando de hablar. Entre ellas, el cuidado de los ecosistemas, la acción por el cambio climático, el no sobrepasar el nivel de calentamiento de los océanos, la pérdida de glaciares, que en el Ecuador tal vez tú también has visto las noticias, ya se han perdido glaciares definitivamente. Por otro lado, también afectaciones como la desigualdad que se va generando, la poca investigación que estamos generando en el país, no sé hasta qué punto la buena adaptación o mala adaptación a las inteligencias artificiales, poca inversión en investigación y desarrollo, y en general varios temas. Entonces, más allá de decir llegamos o no llegamos al 2030, cumplimos o no cumplimos la Agenda 2030, ¿qué tanto estamos abordando los temas que nos invita a reflexionar esta agenda? Y para mí, nos hemos concentrado, al menos en el caso del Ecuador, mucho en la pobreza, en el desempleo, en la corrupción y ahora también en la energía. Pero de ahí no hemos pasado. Y tampoco es que hemos dado respuesta a los temas en los que nos hemos centrado, solo son temas que nos interesan, pero de ahí que al menos a eso les hayamos dado respuesta, tampoco. Entonces, hay un reto fuerte, no es un reto solo del Ecuador, es un reto del mundo. De hecho, se está hablando ahora también de prolongar la Agenda 2030 para hacerle una Agenda 2030 Plus, para ver si podemos tener un tiempo más, como un horizonte más amplio. Pero en la práctica yo puedo ver que es un tema que ha quedado un poco en el abandono y creo que no es adecuado. Tal vez no por la Agenda 2030, pero sí por los temas que se deben discutir. Sobre todo porque en nuestro rol como Investoria también hacemos un seguimiento a los planes de campaña de los candidatos a las elecciones presidenciales, que en el Ecuador han sido seguidas y hemos podido ver que cuando analizamos los temas de la Agenda 2030, hay algunos que coinciden que siempre se quedan por fuera. El ODS 14, el ODS 13, el 14 vinculado con la vida submarina, el 13 con la acción por el clima, el ODS 12 también de cambios de hábitos y producción, el ODS 9 y el ODS 7. El 7 tal vez porque teníamos energía cubierta al menos hasta hace un par de años, pero ahora va a ser un tema prioritario en los planes de campaña. Y lo mismo con el ODS 9. Hablamos muy poco en el Ecuador de investigación, infraestructura y desarrollo, hasta que algún momento necesitemos entrar en ese mercado más competitivo que sobre todo ahora las inteligencias artificiales y la globalización nos están demandando, pero que el Ecuador no se está listando mucho para eso. Y eso que no hablamos de esa guerra nuclear que está así como también afectando a las potenciales exportaciones que dejarían de comprarnos en esos países por todo el rum rum. Y bueno, la geopolítica ya es un tema complejo también, porque no es que el Ecuador esté viviendo el peor de los escenarios en el mundo. A eso se suman las guerras entre países, posibles guerras nucleares, afectaciones también muy ideológicas que están afectando también la forma de entender el mundo. Entonces, no quisiera decir es un panorama desolador, pero es un panorama que debemos ponerle atención y debemos trabajarlo con responsabilidad. Chévere, mi querido Álvaro, vamos al último bloque entonces para las preguntas que nos permiten acercar la lupa al lado humano de nuestro invitado. ¿Estamos listos? Listo. Mi querido Álvaro, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Bueno, ahora no tanto porque tengo que yo levantarme, pero me levanto a las 7 de la mañana. Lo primero que hago es despedirme de mi novia y preparar el desayuno. Si pudieses montarte en la máquina del tiempo y regresar al momento en que Álvaro se está yendo a graduar de bachiller y antes de que le pongan la capa y el birrete viene el Álvaro del futuro y le toca el hombro, ¿qué le dirías? Bueno, algo personal también que les podría contar es que durante muchos años de mi vida me arrepentí de haber estudiado el bachillerato contabilidad en lugar de físico matemático porque consideraba que contabilidad
estaba alineado con la economía y resulta que me dieron un semestre de contabilidad y un módulo dentro del primer semestre. Entonces, al menos unos 10 años me arrepentía de haber tomado esa decisión en el bachillerato. Pero regresando, le diría que las decisiones tomadas son por algo y todas las decisiones que hemos tomado nos llevan a donde hoy estamos. Buenísimo. Chuta, eso de llevar las cuentas es cosa seria, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con estudiar economía. Ok. Álvaro, dos lecciones de educación financiera o de finanzas personales que a ti te hayan dado resultado y que nos puedas compartir. Una, la que más me ha funcionado, es llevar mi cuadrito de ingresos y egresos mensual, sin engañarme a mí mismo, porque un reto de las finanzas es también, por más que llevemos nuestras herramientas contables, engañarnos es fácil. Entonces, la honestidad es una y llevar la herramienta contable es otra. Dentro de esa misma enseñanza. Y la otra que me ha funcionado también, porque dentro de este tema de la pandemia que conversábamos al principio, un reto que tuve fue el también tener que empezar de cero, tanto en actividades laborales como en responsabilidades económicas, ha sido tomar con responsabilidad las decisiones y estructurarme también para poder pagar deudas, porque podemos llegar, sobre todo en nuestra juventud, a pensar que empezamos a ganar dinero, que tenemos un buen trabajo, que podemos gastar lo que queramos, pero todo nos pasa luego factura. Entonces, la responsabilidad en los gastos es importante y me ha funcionado, porque justo este año he podido ya decir, he manejado bien mis finanzas y ha sido también desde pensar en un gasto más responsable. No puedo decir es 100% responsable, pero ya es mucho más responsable que del Álvaro del 2019. Gestión de riesgos. Gestionar los riesgos que pueden suceder, como por ejemplo una pandemia o una crisis climática. Ok. Álvaro, un libro que te haya volado la cabeza y que nos puedas compartir. Y bueno, tal vez no es un libro que les atraiga a todas las personas, pero hay un libro que me gusta que se llama El economista que calculaba Ya. y es de una persona no economista que hace varios análisis en su vida. Como en nuestra carrera nos encanta plantearnos supuestos, pensar en si habrá beneficio o habrá pérdida, si tendremos un punto de equilibrio, y lo lleva esto a la vida cotidiana. Entonces es un libro que me gusta y el otro también es Freakonomics dentro de esta misma, eh, que es ver la economía desde todo, desde cómo compro autos usados hasta cómo llevo mi día a día con mis amigos. Buenísimo, chévere. Tres razones por las que te encuentras agradecido hoy. Bueno, me encuentro agradecido porque el 2024, a pesar de todos los desafíos que ha presentado, ha sido un año bueno como Fundación Investoria, como Álvaro, dentro de lo posible también. Estoy agradecido también porque a pesar de los retos, puedo tener un espacio para poder expresarme, para poder compartir. Y bueno, agradezco también el poder haber compartido hoy contigo, Marlon, con las personas que nos están viendo, que también es algo muy valioso, porque el tener un espacio para que nos escuchen es parte de esa responsabilidad que hablábamos de poder también compartir algo que le pueda quedar a la gente. Álvaro, en noviembre del 2034, ¿qué te ves haciendo? Espero ya no estar trabajando en la Agenda 2030 Plus, sino ya tener un tema tal vez más avanzado de desarrollo en el que ya hayamos cambiado varios de nuestros hábitos y consumo y también nuestra forma de ser en el país en general. Y Ya. bueno, en lo personal también espero estar con salud, con las mismas ganas de seguir trabajando, que no cambie esa visión tal vez de tener una convicción a la hora de hacer las cosas antes de pensar solo en que es un trabajo lo que se hace, sino que también es parte de la vida, eh, eh, la decisión que se toma de estar en este sector de la sociedad civil. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber estado en este espacio, por compartirnos tu lectura sobre cómo está la sostenibilidad de tu visión, que decías una visión joven. Y, y bueno, agradecerte por estar acá. ¿Y qué es para ti un crack? Para mí un crack es una persona que
se supera día a día, que no se compara tanto con el resto, pero que se compara consigo mismo y que se supera para ser mejor, una versión mejor de sí mismo cada día. Gracias, mi querido Álvaro, por haber estado aquí en Cracks. Tu mensaje de despedida. Primero agradecerte, Marlon, por el espacio. Es un gusto poder estar en contacto, a pesar que no es todo el tiempo, al menos desde que nos conocimos por el 2018 o 19, hemos podido interactuar bastante bien. Agradecer a todas las personas que nos están viendo y también invitarles a que continúen viendo este tipo de programas porque nos ayuda primero a conocernos entre personas que trabajan diferentes temas muy interesantes y por otro lado también a conocer de temas que tal vez no los hemos abordado y nos acercan también a poder interesarnos más en diferentes temáticas. Quiero a todos ustedes, amigos, amigas, que visiten eh, las páginas de Investoria, donde están los estudios, tienen unos muy buenos temas para generar reflexión, criterio también. ¿Cómo les puede encontrar Álvaro? Sí, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, X, nos pueden encontrar como @InvestoriaS. Investoria con B pequeña es INV, investoria.es, nos encuentran en todas las redes sociales. Chéverísimo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por haber estado aquí en Cracks Negocios y Networking. Gracias a ustedes, amigos, amigas, que se dan cita semana tras semana para conversar de cultura digital, de espíritu emprendedor, de innovación, no solamente en los negocios, sino también innovación social, que es lo que hemos hecho el día de hoy. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que auspicia este espacio y permite que esto ocurra. Gracias también a las plataformas que comparten esta transmisión, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales Hora 32, Infoloja y Visión Alien. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos desde Loja para el mundo y en esta ocasión nos acompañó Álvaro Andrade, uno de los fundadores de Investoria. Gracias, hasta la Muchas próxima. gracias. Buen día.